Bueno, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat. En estos ciclos, este ya es el segundo que estamos dedicando a analizar el pensamiento económico de Adam Smith a partir de lo que escribió en uno de los libros más importantes en la historia del pensamiento económico, como es La riqueza de las naciones. Una obra que está dividida en 5 libros, y ahorita estamos precisamente en el segundo libro, en el libro número 2, que lleva por nombre De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Uno de los temas importantes en el ámbito de la economía, el capital. Este libro 2 está a su vez dividido en varios capítulos, ¿sí? El primero de los cuales lleva por nombre De la división del capital, mismo que ya analizamos detalladamente en su momento. El segundo capítulo del libro lleva por nombre Del dinero considerado como una rama especial del capital general de la sociedad o del gasto de mantenimiento del capital nacional. Segundo capítulo del libro 2 de La riqueza de las naciones, en el cual podemos encontrar lo que yo considero por lo menos los fundamentos a partir de los cuales se podría elaborar de la teoría monetaria de Adam Smith. El tercer capítulo, que es el que estamos analizando en estas sesiones, lleva por título De la acumulación del capital o del trabajo productivo e improductivo, un tema muy interesante, sobre todo porque cuál es la clasificación que hace Adam Smith entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Luego viene el capítulo número 4, cuyo título es Del capital prestado a interés, al cual ya llegaremos. Luego viene el capítulo 5 de los distintos empleos del capital, y así con el capítulo 5 termina el segundo libro de La riqueza de las naciones, para dar entrada al libro número 3, que trata de los diferentes progresos de la riqueza en distintas naciones, al cual ya llegaremos en su momento. Pero bueno, por lo pronto tenemos que volver al capítulo 3 de la acumulación del capital o del trabajo productivo o improductivo, del libro número 2 de La riqueza de las naciones, libro número 2 que, como ya lo dije en su momento, lleva por título, ¿sí?, De la naturaleza, acumulación y empleo del capital. Bueno, en este tercer capítulo del libro 2, el primer tema que trata Adam Smith es precisamente la distinción que él hace entre, por un lado, trabajo productivo y por el otro, trabajo improductivo, ¿sí? Estas son, vamos a decirlo así, las diferencias que hace Adam Smith al inicio de este tercer capítulo, ¿sí? Trabajo productivo y trabajo improductivo. A ver, para recordar, porque vale la pena, ¿sí?, recordarlo, ¿sí?, para a partir de esto seguir analizando lo que dice Adam Smith. Dice, hay un tipo de trabajo que aumenta el valor del objeto al que se incorpora, y hay otro tipo que no tiene ese efecto. En tanto produce valor, el primero puede ser llamado trabajo productivo y el segundo, trabajo improductivo. Para decirlo de la manera más clara posible. Para Adam Smith, por poner uno de los muchos ejemplos que se puede poner, el trabajo de un carpintero es lo que Adam Smith llama productivo. ¿Por qué? Porque el trabajo del carpintero, ¿sí?, deja un objeto físico. La mesa que hizo el carpintero, la silla que hizo el carpintero, ¿sí?, el escritorio que hizo el carpintero, el ropero que hizo el carpintero. Entonces, aquellos trabajos, ¿sí?, cuyo producto es un objeto físico, ¿sí?, que permanece una vez que ese trabajo terminó, para Smith
es un trabajo productivo. En cambio, por ejemplo, el trabajo, y esto va a sonar muy raro, pero al final de cuentas así es, de un médico, en los términos de Smith, no es productivo, es un trabajo improductivo, porque después de que el médico realiza su trabajo, no queda ningún objeto físico. A ver, después de que el carpintero realizó su trabajo, terminado el trabajo del carpintero, queda un objeto físico, la mesa. Después de que el dentista te curó la muela, no queda ningún objeto físico. Hombre, te curó la muela. Y eso es muy útil. Pero en los términos de Adam Smith, no es un trabajo productivo. Ahora, ¿qué dice Smith? Tanto los trabajos productivos como los improductivos son útiles. Si yo lo que necesito es una mesa y contrato a un carpintero para que me la haga, y me la hace, y me la da, y empiezo a utilizarla, pues obviamente que esa mesa me es útil. Y de la misma manera, si a mí me duele la muela y voy a ver al dentista y me cura, pues evidentemente que ese trabajo que realizó el dentista me es muy útil, me quitó el dolor de muelas. Y en una de esas puede ser más útil que te quiten el dolor de muelas a que te hagan una mesa. Pero, dice Smith, el trabajo del carpintero es un trabajo productivo, mientras que el trabajo del médico es un trabajo improductivo. Entonces, para Smith son trabajos productivos aquellos cuyo resultado es un objeto físico. O dicho de otra manera, aquel cuyo resultado es un bien. Y son trabajos improductivos los servicios, ¿sí?, que no dejan ningún objeto físico una vez realizados. Y esta es la diferencia, por ejemplo, entre un bien y un servicio. Antes de poder consumir un bien, antes de que yo pueda usar la mesa para los fines para que la quiero, se tiene que producir. Yo no puedo utilizar una mesa si previamente no la ha producido el carpintero. Esa es una de las características de los bienes. Primero se producen y luego se consumen. Con los servicios pasa algo distinto. Los servicios se consumen al mismo tiempo que se producen. Y esa es la razón por la cual, ¿sí?, una vez que ese trabajo que produce un servicio ha terminado, no queda ningún objeto físico. El ejemplo muy claro, el que puse hace un momento, el trabajo del dentista. ¿Sí? Una vez que el dentista hizo su trabajo y me curó la muela, pues no queda ningún objeto físico. ¿Sí? No hay algo que antes no existiera. Porque, hombre, la muela es la misma. Nada más que ahora, sí, ya está curada. Pero el trabajo del carpintero sí se traduce en algo que antes de que el carpintero trabajara no existía. Ahora, lo mismo podríamos decir en cierto sentido del dentista. Antes de que el dentista trabajara, no existía una muela sana. Te estaba doliendo la muela, y si te duele la muela es porque está enferma. Hay que curarla. El dentista hace su trabajo, ¿sí?, te sana la muela y tienes una muela sana. Pero sí hay una diferencia entre el trabajo del carpintero, cuyo resultado es un objeto físico, como es la mesa, y el trabajo del dentista, que es un servicio, ¿sí?, y que no produce nada físico. Ahora, ¿por qué? Y esta es una pregunta interesante, ¿no? Y yo no he encontrado la respuesta en La riqueza de las naciones, ¿no? ¿Por qué Smith dice que aquellos trabajos cuyo resultado es un objeto físico, la mesa que produce el carpintero, son productivos, y aquellos, ¿sí?, cuyo resultado no es un objeto físico, por más que sí sea útil ese trabajo, como es el curarte una muela, son improductivos? ¿Cuál es la ventaja que señala Smith de los trabajos productivos sobre los improductivos?
A ver, yo necesito una mesa. Contrato a un carpintero, le pago lo que me pide, hace la mesa y me la trae. Bueno, yo con esa mesa puedo hacer dos cosas. Utilizarla para satisfacer la necesidad por la cual la mandé a hacer. Y en un momento dado la puedo ofrecer a la venta. La puedo ofrecer a la venta. Vamos a suponer que ya no la quiero, que no me gustó, que estoy en un apuro económico, necesito dinero y no me queda otra más que vender la mesa. La puedo vender. Es decir, me puede generar un ingreso. No sucede lo mismo con los servicios. Yo no puedo venderle a alguien el servicio que me prestó el dentista al curarme la muela. No puedo. Porque ese servicio se agota, ¿sí?, conforme se va realizando. Esta es la distinción entre bienes y servicios. Antes de poder consumir un bien, hay que producirlo. Al mismo tiempo que se produce un servicio, se está consumiendo. Tal vez por eso Smith dice que aquellos trabajos que tienen como resultado un objeto físico, los que producen bienes, son productivos porque ese bien tú lo puedes utilizar fundamentalmente de dos maneras. Lo puedes utilizar para satisfacer tus necesidades y también lo puedes utilizar para ofrecerlo a la venta. No sucede lo mismo con los servicios. Ahora, a ver, si a mí me preguntan, ¿sí? Y a ver, insisto en este punto porque es importante. Smith hace la distinción en los términos en que acabo de explicar entre trabajo productivo y trabajo improductivo. Pero claramente señala que los dos son trabajos útiles. Claramente señala que los dos son trabajos útiles. Y precisamente porque son útiles, es que alguien está dispuesto a pagar por ellos. Si a mí me va a ser de utilidad la mesa, pues le pago al carpintero para que me la haga. Si a mí me va a ser de utilidad el que me curen la muela, pues claro que le pago al dentista lo que me cobra para que me cure la muela. ¿Sí? Los dos trabajos son útiles. Ahora, si a mí me preguntan, aquí Smith está complicando las cosas. A ver, ¿cuáles son los trabajos productivos? Aquellos por los cuales alguien está dispuesto a pagar. Ya sea que lo que se vaya a producir sea una mesa, ya sea que lo que se vaya a producir sea un poema, ya sea que lo que se vaya a producir es una curación. ¿Sí? ¿Para qué distinguir entre productivos e improductivos y luego decir que los dos son útiles? Me parece que así Smith hace, no sé, le da muchas vueltas al asunto. ¿Sí? Pero bueno, eso es lo que dice Adam Smith. Ahora, es interesante ver, ¿sí?, cuáles son para Smith algunos, porque no agota toda la lista, de trabajos improductivos, en el sentido en el que Smith, ¿sí?, define los trabajos improductivos. Aquellos que producen servicios y que, por lo tanto, una vez realizados, no dejan ningún objeto físico. Fíjense de quiénes habla. De los sacerdotes, de los abogados, de los médicos, el dentista, de los hombres de letras de todas las clases, de los actores, de los bufones, de los músicos, de los cantantes de ópera, de los bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, la labor de todos ellos perece en el mismo instante de su producción. En el mismo instante de su producción. Ahora, a ver, aquí hay un caso interesante. Smith califica entre los trabajadores improductivos a los hombres de letras de todas las clases. Hombre, podrían ser novelistas, podrían ser dramaturgos, podrían ser poetas, podrían ser ensayistas, podrían ser cualquier persona, periodistas,
que se dedique a escribir, ¿sí? Que se dedique a escribir. Pero ¿qué sucede con el vehículo a través del cual todos estos hombres de letras expresan sus ideas, presentan su trabajo? Vehículo que, entre otros, es de manera muy importante el libro. A ver, Smith era un hombre de letras. Escribió dos libros muy importantes: La teoría de los sentimientos morales, en el ámbito de la filosofía, y La riqueza de las naciones, en el ámbito de la economía. ¿Sí? ¿Qué acaso este objeto físico, el libro, no nos permitiría calificar al trabajo de Smith como hombre de letras de productivo? Porque, a ver, pensemos en un poeta. Vamos a suponer a un poeta y de pronto le viene la inspiración y recita un poema nuevo. Lo recita y literalmente pues las palabras se las lleva el aire. ¿Sí? ¿Qué quedó después de que ese poeta recitó el poema? Pues nada. Esas palabras se las lleva el aire. Hombre, pudiera ser el caso de que alguien lo escuchó, alguien con muy buena memoria, memorizó el poema y inmediatamente lo transcribió. Entonces ya quedaría un objeto físico, una hoja de papel con el poema escrito. ¿O qué pasa si el mismo poeta de pronto le viene la inspiración, dice, a ver, aquí hay algo interesante, aquí hay algo bonito, aquí hay algo que vale la pena que no se pierda, que estas palabras no se las lleve el viento, por lo tanto me siento a escribir el poema? Entonces ya quedó algo físico, el poema escrito en una hoja. Y si ya escribiste muchos poemas, pues puedes publicar un libro con tus poemas. Ya quedó un objeto físico. ¿Sí? Un libro es un bien, no es un servicio. Ahora, ojo, vamos a suponer una persona que por las razones que ustedes gusten y manden no puede leer. Vamos a suponer que es una persona invidente y no puede leer. Y entonces a esa persona le leen. Alguien va todas las tardes de 5 a 7 a leerle. La persona invidente contrata a un o a una lectora. ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo esa lectora? Produciendo un servicio. Le está ofreciendo su servicio como lectora a la persona invidente que no puede leer. ¿Sí? Ese sí es un servicio que se agota conforme se va produciendo. ¿Sí? Una vez, ¿sí?, que la lectora terminó sus 2 horas de trabajo, cierra el libro y se va, queda el libro con lo que la lectora le leyó a la persona invidente. Pero de esa lectura ya no queda nada. Las palabras que pronunció la lectora para que la invidente las escuchara, esas literalmente, esas palabras pronunciadas por la lectora, se las llevó el viento. Las palabras escritas por el escritor y recogidas en el libro permanecen en él. Y me llama la atención, por ejemplo, que Smith, que era un hombre de letras, ¿sí?, califique al trabajo de los hombres de letras de todas las clases como un trabajo improductivo. Es decir, que después de realizado no deja ningún objeto físico. Bueno, pues después de que un escritor escribe un libro, queda un objeto físico. Queda el libro. ¿Sí? Queda el libro. Actores, bufones, músicos. Bueno, a ver, el caso de los músicos, ¿sí? Si por músico entendemos el que toca algún instrumento, pues sí, al momento que toca,
se van produciendo los sonidos, los vamos escuchando, por decirlo en términos muy económicos, lo vamos consumiendo, pero una vez que terminó de tocar la melodía, pues ya no queda nada. Hombre, te puede quedar la melodía en la memoria, eso sí. ¿Cuántas canciones no lo sabemos de memoria? Y ahorita puedo empezar a tararearlas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si este músico es un compositor? Y entonces se sienta a componer una pieza y la transcribe en la partitura. Pues claro que queda algo físico, ahí está la partitura. ¿Sí? Ahí está la partitura. ¿Sí? Cantantes de ópera, bailarines, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, por aquí empieza el tercer capítulo del libro segundo de La riqueza de las naciones, cuyo título es, y me refiero al capítulo de la acumulación del capital, acumulación a la cual todavía no hemos llegado, o del trabajo productivo e improductivo. Smith empieza analizando el trabajo productivo e improductivo, ¿sí? Y dice cosas interesantes al respecto. Por ejemplo, dice, un hombre se hace rico si contrata a una multitud de obreros, pero se hace pobre si mantiene a una multitud de sirvientes. Es interesante. Un hombre se hace rico si contrata a una multitud de obreros. Este hombre que contrata a una multitud de obreros, pues es un empresario. Es un empresario que tiene de entrada el capital físico suficiente, instalaciones, maquinaria y equipo, materia prima, para contratar personas que utilicen ese capital, instalaciones, maquinaria, equipo, materia prima, para producir algún bien, ¿sí?, que se le va a ofrecer a los consumidores, y si estos están dispuestos a pagar un precio que por lo menos alcance a recuperar el costo de producción en el cual está incluida la ganancia normal, pues este empresario, que es el dueño del capital, se hace rico. Se hace rico, ¿sí? Pero se hace pobre si mantiene a una multitud de sirvientes. ¿Por qué? Porque el trabajo propio del obrero es producir un bien. El trabajo propio del sirviente es producir un servicio. A ver, si yo contrato a alguien para que limpie mi casa, pues evidentemente que para mí ese trabajo es de utilidad. Prefiero vivir en una casa limpia que en una casa sucia. Y esa es la razón por la cual estoy dispuesto a pagarle a alguien para que venga a limpiar mi casa. ¿Sí? Pero para mí, pagar ese tipo de trabajo supone simple y sencillamente desembolsar una cantidad de dinero para tener una casa limpia. Por eso es que es un trabajo útil, pero sin que quede ningún objeto físico que posteriormente pueda yo ofrecer a la venta y que me genere un ingreso, y en una de esas hasta me permita obtener una ganancia. Smith diría, ¿sí?, que cuando alguien contrata sirvientes, lo que hace es gastar. Pero que cuando alguien contrata obreros, lo que hace es invertir. Lo que hace es invertir. ¿Sí? El trabajo de estos últimos, dice Smith, de los sirvientes, tiene valor y merece una remuneración tanto como el de los primeros, el de los obreros. Pero el trabajo de un operario industrial, por ejemplo, un carpintero, se fija e incorpora en un objeto concreto, la mesa producida, o mercancía vendible que perdura por algún tiempo después de finalizado el trabajo.
representa, por así decirlo, una cierta cantidad de trabajo acumulada y almacenada para ser empleada, si es necesario, en otra ocasión. Y esa otra ocasión puede ser para el consumo o para la venta. Si yo le pago a un carpintero para que me haga la mesa, esa mesa en la cual está incorporado el trabajo del carpintero, que es producto del trabajo del carpintero, posteriormente ya producida, yo la puedo utilizar para satisfacer alguna necesidad o para ofrecerla a la venta. No sucede lo mismo con el trabajo, por ejemplo, que realiza la persona que viene a hacer el aseo a mi casa. ¿Qué queda de ese trabajo? Sí, una casa limpia. Y yo prefiero una casa limpia a una casa sucia y esa es la razón por la cual le pago a esa persona para que venga a hacer el aseo. ¿Sí? Pero no se produce, ese trabajo no produce ningún objeto físico distinto del que ya había. Oye, es que antes la mesa estaba sucia y ahora está limpia. Sí, pero es la misma mesa. No se produjo ningún objeto físico nuevo. Se mejoró un objeto físico que ya existía, porque yo quiero pensar que una mesa limpia mejora comparada con una mesa sucia, pero no se produjo ningún objeto físico distinto. Y por lo tanto, yo no voy a tener absolutamente nada que venderle, suponiendo que necesite dinero, a alguien. Porque yo puedo vender los bienes que compré, no los servicios que pagué. Ojo, esto es importante. Yo puedo vender, ofrecer a la venta los bienes que compré, pero no los servicios que pagué. Yo puedo vender la mesa que le compré al carpintero, pero no puedo vender la curación que me hizo el dentista en la muela. Eso no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¿Sí? Eso simple y sencillamente no lo puedo hacer. En el caso, por ejemplo, de los sirvientes, dice Smith, sus servicios perecen, mueren, desaparecen al mismo momento de ser prestados y rara vez dejan tras de sí rastro o valor alguno a cambio del cual pueda conseguirse después una cantidad igual de servicios. Ahora, a ver, para tratar de entender esto. Si bien es cierto que Smith no menciona, al menos no en esta primera lista, a los profesores como aquellos que, entre otros muchos, realizan trabajos improductivos, podríamos decir que el trabajo del profesor, en términos de Smith, es un trabajo improductivo. Bueno, a ver, primero que nada, ¿sí? ¿Qué producimos los profesores? ¿Un bien o un servicio? Un servicio. ¿Sí? Ahora vamos a suponer un alumno con una memoria maravillosa, que memoriza la clase del profesor tal cual, hagan de cuenta que la grabó. Y saliendo de clases, se junta con unos amigos interesados en la materia de este profesor, pero que por cuestiones de horario no la pudieron tomar, y les dice, a ver, les vendo la clase del profesor. Me la sé de memoria. A ver, suponiendo que este alumno se haya aprendido de memoria la clase del profesor y se las repite a cambio de una paga a los alumnos, estrictamente hablando, está vendiendo la clase del profesor, que para que sea del profesor no la tiene que dar el profesor. Oye, pero es que se la aprendió de memoria. Bueno, sí, se la aprendió de memoria
pero no es el profesor dando la clase. Es uno de sus alumnos que tiene una memoria privilegiada, gracias a la cual se aprendió de memoria la clase. Ahora, ¿qué pasa si se graba la clase? Por ejemplo, como sucede hoy en día, vía Zoom. ¿Qué pasa si se graba la clase? Que ahí ya queda un objeto físico, la grabación. ¿Sí? Entonces, ¿dónde termina la diferencia o dónde establecemos la frontera entre trabajo productivo y trabajo improductivo, ¿no? A ver, claramente un trabajo productivo en los términos de Adam Smith, el del carpintero. Claramente un trabajo improductivo en los términos de Smith, el del dentista. Y el de un profesor. El de un escritor. El de un compositor. Bien. Habría que ver, ¿no? Habría que ver. Pero bueno, sí, esto es lo que dice Smith al respecto. Esto es lo que dice Smith al respecto. Comienza precisamente por distinguir entre trabajo productivo e improductivo. Y luego empieza a reflexionar en torno, ¿sí?, a lo que podríamos llamar gastos de inversión y gastos para el consumo final. ¿Sí? Porque, a ver, hasta ahorita hemos hablado de trabajos, trabajo improductivo, trabajo productivo. Pero también Smith habla de los gastos productivos e improductivos. Por ejemplo, ya mencionó Smith a la persona que dedica parte de sus recursos a contratar trabajadores, a contratar obreros. Esa persona está realizando, ¿sí?, un gasto productivo, ¿sí?, un gasto productivo. Pero, ¿qué pasa si esta persona utiliza su dinero? Ojo, no para contratar sirvientes, que al final de cuentas van a realizar un trabajo productivo, perdón, un trabajo útil, sino gasta su dinero en hacer fiestas e invitar a medio mundo. Dice, ese tipo de gasto, aquí sí en el sentido literal del término, es improductivo. Porque lo único que van a hacer todas esas personas a las cuales tú invitaste a tu fiesta es consumir. Mientras que si tú ese dinero lo hubieras utilizado, ¿sí?, para contratar obreros, para producir algún bien, ¿sí?, lo que hubieran hecho es producir riqueza, no destruir riqueza. A ver, espera un tantito. ¿Qué es esto de destruir riqueza? Que es un concepto, destrucción de riqueza, que se me ocurrió hace muchos años en una clase y que yo no lo he encontrado así expresado, destrucción de riqueza, en ningún otro lugar, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué hay que entender por destrucción de riqueza? Bueno, primero que nada, para entender este concepto de destrucción de riqueza, tendríamos que volver a una de las preguntas que responde Adam Smith en La riqueza de las naciones, cuando se pregunta por la naturaleza de la riqueza. ¿En qué consiste la riqueza? Y miren, aquí mismo, ¿sí?, aquí mismo, ¿sí?, Smith vuelve sobre este tema. Permítanme mencionarlo rápidamente. Dice, cualquiera sea lo que concibamos como la riqueza e ingresos reales de un país, ya sea el valor del producto anual de su tierra y trabajo, como dicta la razón, o la cantidad de metales preciosos que circulan en el mismo, como supone el prejuicio vulgar,
A ver, ¿qué es lo que está diciendo? Mira aquí, que según el prejuicio vulgar, la riqueza consiste en el dinero, según el prejuicio vulgar. Según lo que dicta la razón, la riqueza consiste en el producto del trabajo y de la tierra. Oye, ¿qué es eso del producto del trabajo y de la tierra? Y no nada más de la tierra. ¿Sí? Por ejemplo, también podríamos considerar al mar. También podríamos considerar las instalaciones, la maquinaria y el equipo que transforman el producto de la tierra y del mar en bienes y servicios, etcétera, etcétera. Pero aquí volvemos a lo mismo. ¿En qué consiste la riqueza? En los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. La gran mayoría de los cuales, antes de poder utilizarlos para satisfacer nuestras necesidades, hay que producirlos. Hay que producirlos. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la destrucción de riqueza? En el consumo de los bienes y servicios. ¿Qué supone destruir riqueza? Bueno, déjenme ponerles un ejemplo muy gráfico. Esto. Darle un trago al agua cuando uno tiene la necesidad de aclarar la garganta para poder seguir hablando. Cuando consumimos bienes, estamos destruyendo riqueza. A ver, ¿qué es lo que hacemos cuando caminamos de aquí para allá con los zapatos puestos? Bueno, pues los estamos gastando, nos los estamos acabando y va a llegar un momento en el cual vamos a necesitar, ¿sí?, nuevos zapatos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando andamos de acá para allá por las calles de la ciudad en nuestro automóvil? Nos lo estamos gastando, lo estamos acabando. Estamos destruyendo riqueza, lo cual no quiere decir que voy yo a llegar con un martillo y agarrar a martillazos al coche. No, no, no. Eso no es, bueno, eso literalmente es destrucción de riqueza, pero esa no es la manera de destruir la riqueza. La manera correcta de destruir la riqueza es usar esos bienes para satisfacer necesidades. Ahora, a ver, aquí hay una pregunta interesante que se me acaba de ocurrir. Sin duda alguna que el uso de los bienes, por ejemplo, los zapatos, para satisfacer necesidades, supone la destrucción de esos bienes. Tarde o temprano vamos a acabárnoslos. ¿Qué sucede con los servicios? A ver, cuando consumimos algún servicio, ¿hay destrucción de riqueza? A ver, el profesor dando una clase en la universidad. En las universidades se producen servicios educativos. Oye, ¿qué es eso de producir servicios educativos? Dar clases. ¿Sí? Se destruye por ese servicio riqueza. Hombre, si usas el pizarrón, si usas el GIS, pues obviamente puedes ver a lo largo de una clase de 2 horas cómo el GIS se va haciendo cada vez más chiquito hasta que puede llegar a desaparecer. Ya me acabé el GIS, tráiganme otro. Ahí estamos hablando de un bien, de una cosa física, el GIS. Pero yo me refiero al acto de expresar una serie de ideas, de conceptos, de relaciones lógicas, lo que ustedes gusten y manden, de parte del profesor. Ahí se destruye algo o no. Me queda muy claro que conforme vas escribiendo en el pizarrón con el GIS, te vas acabando el GIS. Y también te vas acabando el pizarrón. Y también te vas acabando el borrador. Y va a llegar un momento en el cual vas a tener que reponer el pizarrón, el borrador y los gises. Los gises mucho más rápido que el borrador y el pizarrón mucho más lento
que el borrador y los gises. Dura mucho más un pizarrón que un borrador, dura mucho más un borrador que los gises. Pero tarde o temprano, si los usas, te los vas a acabar. Pero, ¿qué pasa con los servicios? Cuando alguien presta un servicio, cuando alguien consume ese servicio, se destruye riqueza. A ver, tengo que ser muy honrado con ustedes. Ahorita no tengo la respuesta. Tendríamos que pensarlo mucho más. A ver, todo el equipo físico que utiliza un dentista para curarte la muela se va acabando con el uso. Y va a llegar un momento en que el dentista va a tener que reponer aquello. Porque estamos hablando de un bien. El equipo físico que utiliza el dentista, comenzando, no sé cómo se llama, debería de saberlo, con ese aparatito que es el que te meten a la boca y ¿sí? Las fresas, que son lo que les ponen en la punta, ¿no? Sí. Pero el servicio que te está prestando el dentista, el trabajo que está realizando el dentista, supone alguna destrucción de algún tipo de riqueza. A ver, podríamos pensar, es que la riqueza solamente consiste en los bienes, en las cosas físicas con las cuales satisfaces tus necesidades, el par de zapatos. Bueno, ¿y qué acaso con el servicio que te presta el dentista ayudado por una serie de objetos físicos no estás satisfaciendo la necesidad que tienes de quitarte el dolor de muelas que ya no te deja vivir tranquilo? Pues claro que sí. Pues entonces los servicios también tendrían que ser considerados como parte de la riqueza de un país. Como parte de la riqueza de un país. Pero bueno, fíjense lo que dices, mira aquí. Dice, cualquiera sea entonces lo que concibamos como la riqueza e ingresos reales de un país, sea el valor del producto anual de su tierra y trabajo, como dicta la razón, o la cantidad de metales preciosos, que en aquel entonces era el dinero, que circulan en el mismo, como supone el prejuicio vulgar. En cualquiera de los dos casos, todo pródigo es un enemigo público y todo hombre frugal es un benefactor público. Bueno, a ver, ahorita vamos a volver a esto de los frugales y los pródigos. Pero vuelvo, para terminar la idea, con este concepto de destrucción de riqueza. ¿En qué consiste la destrucción de la riqueza? En el consumo de los bienes para la satisfacción de las necesidades. Y a ver, déjenme platicarles en qué contexto se me ocurrió a mí este concepto de destrucción de riqueza. Estaba yo dando una conferencia relacionada con los impuestos. Estaba presentando mi propuesta de una reforma fiscal a favor de un impuesto único, ¿sí? Y se me ocurrió preguntarle a los participantes lo siguiente. A ver, ustedes tienen que gravar con un impuesto, ¿sí?, o la producción de riqueza o la destrucción de riqueza. Alguna de estas dos actividades, producción de riqueza o destrucción de riqueza, tienen ustedes que castigarla, vamos a ponerlo en estos términos, con un impuesto. ¿Cuál impuesto? A la producción de riqueza o a la destrucción de riqueza hace menos daño. Bueno, pues inmediatamente la gente preguntó, a ver, pero para de entrada, ¿qué hay que entender por destrucción de riqueza? Esto suena muy raro, ¿sí? El consumo de los bienes.
el consumo de los bienes. Entonces, ¿sí? Si ustedes tuvieran que gravar con un impuesto la producción de bienes o el consumo de bienes, ¿con cuál creen ustedes que harían menos daño? Bueno, a mí que me queda muy claro que con el segundo. Si tienes que cobrarle un impuesto a alguna de estas dos actividades, sin duda alguna que haces menos daño cobrándoselo a la destrucción de riqueza, que vendría a ser el consumo de los bienes, y ojo, no tanto al consumo, sino al paso anterior, a la compra de esos bienes, que a la producción de esos bienes. Es totalmente irracional castigar con un impuesto la producción de riqueza. Y sin embargo hay quienes creen que precisamente por eso, por tratarse de la producción de riqueza, hay que cobrarles impuestos. Bueno, yo ahí opino exactamente lo contrario, ¿no? Pero en ese contexto, sí, se me ocurrió a mí este concepto de destrucción de riqueza, que no es otra cosa, insisto, más que el consumo de bienes. Y ahorita, pues hace unos minutos, sí, me vino a la cabeza la pregunta, oye, queda claro que al consumir bienes los estás destruyendo. ¿Qué pasa con los servicios? Bueno, ya ahí les dejo la pregunta. Bueno, ya hablamos de el trabajo productivo, del trabajo improductivo, trabajo productivo, ¿sí? El que se convierte en un bien físico, trabajo improductivo, el que no se convierte en un bien físico, si bien los dos tipos de trabajo son útiles. Bueno, después de todo lo que dice Smith acerca del trabajador productivo y del improductivo, empieza a hablar de los hombres pródigos y de los hombres frugales. ¿Quién es el hombre pródigo? El gastador. En una de esas, el que gasta más de lo que genera. Y la única manera de gastar más del ingreso que generas es pidiendo prestado. ¿Quién sería el frugal? El ahorrador, el que gasta menos del ingreso que genera. Y si tú gastas menos del ingreso que generas, pues la diferencia entre el ingreso que generas y lo que gastas es el ahorro. Si tú gastas más del ingreso que generas, la diferencia entre lo que gastas y el ingreso que generas es tu deuda. Porque, a ver, estrictamente hablando, nadie puede gastar más de lo que tiene. Nadie. Muchos pueden gastar más del ingreso que generan, como pidiendo prestado. Como pidiendo prestado. ¿Sí? Y esto nos lleva a un punto muy interesante. ¿Qué es lo contrario del ahorro? La gente inmediatamente responde el gasto, y no es cierto. Lo contrario del ahorro es pedir prestado. Porque, a ver, a quien ahorra le sobra. ¿Y qué es lo contrario de le sobra? Le falta. Y si te falta, para cubrir el faltante, tienes que pedir prestado. Entonces, ¿qué es lo contrario del ahorro? Pedir prestado. Lo contrario del ahorro no es gastar. Lo contrario del ahorro es pedir prestado. Inclusive, podríamos pensar que el ahorrador, ¿sí?, es un oferente de crédito. Mientras que aquel al que le falta es un demandante de crédito. ¿Sí? Pero estrictamente hablando, no es posible que alguien gaste más de lo que tenga.
La pregunta es, a ver, ¿eso que tienes, cómo lo obtuviste? Ah, pues mire, el 85% lo obtuve gracias a mi trabajo, es producto de mi trabajo, y el otro 15% pues me lo prestó fulanito a un año a una tasa del 15%. Es producto de un crédito, ¿sí? Entonces, para Smith, el frugal es el que ahorra. Y dice, el que ahorra es un benefactor de la humanidad. Mientras que el pródigo, ¿sí?, el que no solamente no ahorra, sino que gasta más del ingreso que genera, puede convertirse en un enemigo de su país. Dice, por ejemplo, todo pródigo es un enemigo público y todo hombre frugal es un benefactor público. Ojo, aquí nos empezamos a dar cuenta la importancia que le da Adam Smith al ahorro. El primer paso, esto no lo dice Smith, pero el primer paso en el camino del progreso económico es el ahorro. ¿Sí? Es el ahorro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué surge toda esta reflexión en torno a los pródigos como enemigos públicos y a los frugales como benefactores públicos? ¿Sí? Bueno, a ver, vámonos un poquito para atrás. Dice Smith, dice, déjenme ver dónde empieza esto. Perdón, porque aquí me adelanté. Perdón, ya me perdí, ahorita encuentro. Ah, bueno, esto está aquí, ya lo encuentro. A ver, dice Smith, los trabajadores productivos, los improductivos y las personas que no trabajan en absoluto, son todos ellos mantenidos con el producto anual de la tierra y el trabajo del país. A ver, ¿qué está diciendo Smith? Seas un trabajador productivo, seas un trabajador improductivo en los términos de Smith, o no trabajes, todos estos son mantenidos de una u otra manera, ¿sí?, gracias al trabajo de los trabajadores. Smith a esto le llama, ¿sí?, el producto anual de la tierra y del trabajo. Es decir, gracias al ingreso generado por todos los que sí trabajan. Ahora, ojo, tanto los trabajadores productivos como los improductivos generan un ingreso. Generan un ingreso. Yo le pago tanto al carpintero que me hace la mesa como a la persona que me viene a hacer la limpieza a la casa. Y el primero me hace la mesa porque le pago y el segundo me limpia la casa porque le pago. ¿Sí? Generan ingreso. El ingreso no es otra cosa más que el producto del trabajo de cada quien. El producto del trabajo de cada quien. Entonces, dice Smith, los trabajadores productivos, los improductivos y las personas que no trabajan en absoluto, son todos ellos mantenidos, ¿sí?, gracias al producto del trabajo de quienes sí trabajan, sea un trabajo productivo o un trabajo improductivo. Ahora, a ver, ¿sí?, ¿quiénes son los que no trabajan? A ver, de manera natural, los niños, ¿no?, los recién nacidos, no pueden trabajar. Un recién nacido no puede trabajar. Los enfermos, tal vez la enfermedad es tal, de tal gravedad, de tal cuidado, que la persona enferma no puede trabajar. Los discapacitados,
dependiendo del tipo de discapacidad y del grado de discapacidad. Puede ser una discapacidad de un tipo tal y de un grado tal, ¿sí?, que no le permita a esa persona trabajar. Niños enfermos, discapacitados, ¿sí?, desempleados. Ahora, a ver, ¿cuál es la definición correcta de un desempleado? Una persona que no tiene trabajo y lo busca. Porque una persona que no tiene trabajo y no lo busca, pues es una persona sin trabajo, pero difícilmente lo podemos calificar de desempleado. ¿Sí? De desempleado. Podría ser el caso, por ejemplo, de una persona jubilada, ya trabajó toda su vida, ¿sí?, y ahora vive de su jubilación. No trabaja, pero no lo podemos considerar desempleado. Otro ejemplo, una persona que simple y sencillamente no quiere trabajar, por las razones que sean, no quiere trabajar, y ahí sobrevive, pues vayamos a saber de qué. Estrictamente hablando, esa persona no es desempleada. Desempleada es la persona que no tiene trabajo y lo busca. Si lo encuentra, se vuelve eso que se conoce como población ocupada. Si no lo encuentra y sigue buscando, se vuelve población desocupada. ¿Sí? Ahora, a ver, y esto sucedió mucho en México el año pasado, por todo este tema de la recesión, todo este tema de los efectos económicos, sobre todo sobre el empleo del coronavirus. A ver, hubo muchas personas el año pasado que se quedaron sin empleo, ¿sí?, y que al inicio buscaron empleo. Muchos no lo encontraron. Algunos siguieron buscando. Y otros, convencidos de que no lo iban a encontrar, dejaron de buscar. Pero si alguien les hubiera ofrecido trabajo, si alguien hubiera demandado su trabajo, hubieran aceptado. Hubieran aceptado. Es decir, era gente desocupada disponible. Mira, ya no salgo a buscar porque estoy convencido que no voy a encontrar. La situación está tan difícil, ya lo intenté 28 veces, ¿sí? Ya me cuesta más salir a buscar trabajo que no hacerlo, ¿sí? Por lo pronto, mientras no mejore la situación, me doy por vencido. Pero si alguien me viene a ofrecer trabajo, a demandar mi trabajo más bien, inmediatamente lo acepto, ¿no? Pero bueno, a ver, no trabajadores, niños enfermos, discapacitados, desempleados. Luego, a ver, los flojos, ¿sí? Los flojos. Inclusive podríamos hablar de los pordioseros. Y a ver, al hablar de los pordioseros, podríamos hablar de dos tipos de pordioseros. Aquel que intentó superar esa condición y no lo logró, y no le quedó otra más que seguir pidiendo limosna. O aquel que encontró en eso de pedir limosna una mejor opción que las opciones de trabajo que se le presentaban. ¿Sí? Los ancianos. Sobre todo los que a lo largo de su vida de trabajadores lograron. Llegan a la ancianidad, ya no consiguen trabajo, alguien los tiene que mantener. ¿Sí? Los no trabajadores. Ahora, lo que dice Smith es que, trabajador o no trabajador,
E independientemente de las causas por las cuales no trabajes, ¿sí? Si dispones de bienes y servicios para satisfacer, aunque sea medianamente y por lo menos tus necesidades básicas, todo eso salió del producto del trabajo de alguien más. Fíjense, esto es muy interesante. ¿Cuál sería la conclusión de esto que está diciendo Smith? Que para sobrevivir, alguien tiene que trabajar. Eso de que o trabajas o no comes no es una afirmación de tipo prescriptivo, es una afirmación de tipo descriptivo. O alguien trabaja en la producción de los bienes y servicios que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades, o no hay manera de satisfacerlas. Porque no basta con satisfacer las necesidades, ¿sí?, cuyo satisfactor no hay que producir porque está ahí como un don de la naturaleza. Por ejemplo, el aire que respiramos. La necesidad más apremiante que tenemos los seres humanos, ¿sí?, es la necesidad de respirar. Sobrevivimos mucho más tiempo sin beber agua y sin comer y sin dormir y sin descansar que sin respirar. ¿Cuánto puede sobrevivir una persona sin respirar? Un buzo muy bien entrenado, unos cuantos minutos, nada más. En cambio, podemos sobrevivir, ¿sí?, sin agua, mucho más tiempo que sin aire, sin alimentos, mucho más tiempo que sin aire, sin descansar y dormir, mucho más tiempo que sin aire. ¿Sí? El aire alcanza para todos en las cantidades que cada uno quiere y es totalmente gratis. Es un don de la naturaleza, no está sujeto al fenómeno de la escasez. Pero ya no sucede lo mismo con los otros dos satisfactores, ¿sí?, más importantes después del aire. El agua, con la cual satisfacemos la sed, y el alimento con el cual satisfacemos el hambre. ¿Sí? A ver, el aire que respiramos está en todos lados. ¿Qué es lo único que hay que hacer para satisfacer la necesidad que tenemos de respirar? Inhalar. Ya estuvo. No tengo que hacer nada más. ¿Sí? No podemos disponer del agua de la misma manera. ¿Sí? ¿Cuál sería el equivalente? Por ejemplo, ahí no bebí agua, ahí inhalé aire. Y lo mismo sucede con la comida, no basta con que hagamos, ¿no? ¿Sí? Para disponer de agua y disponer de alimento ya hay que trabajar. Por lo menos hay que tomarse el trabajo de ir hasta donde esté el agua. Y hay que tomarse el trabajo, pues, de buscar el alimento, recolectarlo, cazarlo, pescarlo, dependiendo de que sea un pez, de que sea un animal, de que sean frutos. Todo eso ya supone trabajo. Entonces, esta afirmación de que el que no trabaja no come, no es tanto una afirmación prescriptiva, ¿sí?, sino es una afirmación descriptiva, describe la realidad. O alguien trabaja o no hay manera de satisfacer nuestras necesidades, porque la gran mayoría de los satisfactores hay que producirlos o hay que tomarse el trabajo para poder disponer de ellos. ¿Sí? A ver, yo estoy ahorita a 1 kilómetro del riachuelo más cercano por el cual fluye agua potable y tengo mucha sed. ¿Sí? Estoy a punto de deshidratarme. Bueno, yo no voy a producir el agua está fluyendo en el riachuelo, pero sí tengo que caminar el kilómetro para llegar a donde esté el agua. Y ese caminar el kilómetro para llegar a donde esté el agua es parte del trabajo que tengo que realizar para poder beber agua, quitarme la sed
y no morirme deshidratado, y no digamos con el alimento. ¿Sí? Esta afirmación, el que no trabaja no come, es una afirmación de tipo descriptivo, describe la realidad. ¿Sí? Claro, luego también la podríamos utilizar de manera prescriptiva. Es que, mira, pues si no trabajas, no comes. Yo no te voy a mantener. ¿Sí? Algo que un padre podría decirle a un hijo que ya tiene edad suficiente para trabajar y aquel simple y sencillamente no quiere. Pues mira, si no trabajas, no comes. Porque aquí no vas a seguir comiendo de gratis, etcétera, 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 ¿no? Bueno, entonces dice Smith, los trabajadores productivos, los improductivos y los que no trabajan en absoluto, son todos ellos mantenidos con el producto anual de la tierra y el trabajo del país. Este producto, ¿sí?, los bienes y servicios producidos para satisfacer las necesidades, puede ser muy grande, pero jamás será infinito. Siempre tendrá unos límites. ¿A qué fenómeno está haciendo Smith referencia? La escasez. El producto, a ver, los bienes y servicios producidos por el hombre podrán ser muy grandes, pero jamás serán infinitos. Siempre tendrán unos límites. Por eso, según la proporción destinada cada año a mantener brazos improductivos, sea mayor o menor, quedará para mantener a los productivos más en un caso y menos en otro. El producto anual del año siguiente será consecuentemente mayor o menor. Si exceptuamos las producciones espontáneas de la tierra, todo el producto anual es efecto del trabajo productivo. Del trabajo productivo. A ver, aquí hay varias ideas muy interesantes. ¿Sí? Estaríamos hablando de lo que hoy en día se conoce como Producto Interno Bruto, el PIB, la producción de bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué es lo que está diciendo Adam Smith? A ver, si al paso del tiempo gastamos más dinero en trabajos improductivos relacionados con los servicios que en trabajos productivos relacionados con la producción de bienes físicos, dice Smith, esa sociedad se irá empobreciendo. Lo cual nos indica que para Smith la riqueza consiste en los bienes, no en los servicios. Por más que los servicios sean útiles, pero no forman parte, aunque Smith no lo dice así, eso es lo que da a entender, de la riqueza de las naciones. La curación que te hizo el dentista, que para ti es utilísima, sin duda alguna, me quitó el dolor de muela, no forma parte de la riqueza de la nación. La mesa que te construyó, que te hizo el carpintero, sí. Ahora, ¿es correcto excluir a los servicios de la riqueza de un país? A ver, hoy en México, 2/3 partes de lo que se produce en México son servicios. Y solamente 1/3 parte tiene que ver con productos que vienen de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca o de las industrias manufactureras. ¿Sí? Hará 200 años, el peso de los servicios en el Producto Interno Bruto era mucho menor. ¿Quiere esto decir que conforme los servicios, ¿sí?,
representan un mayor porcentaje de lo producido en el país, ese país se va empobreciendo. Bueno, pues parece ser que en términos de Adam Smith, sí. Porque lo que está diciendo es, si a lo largo del tiempo se dedican más recursos a pagar trabajos improductivos, pues se dedican menos recursos a pagar trabajos productivos y eso empobrece al país. Por eso dice Smith que es muy importante, ¿sí?, a qué tipo de trabajos, a pagar qué tipos de trabajos se dedica el producto del trabajo de las personas, el ingreso de las personas. ¿Sí? Ahora, yo insisto, para mí la riqueza consiste en los bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. Bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades. No importa que sean bienes, objetos físicos o que sean servicios, pero todo ello forma parte de la riqueza, ¿sí?, de un país, de un país. Dice Smith, continuando con esto, dice, aunque todo el producto anual de la tierra y el trabajo de cualquier país, todo el ingreso generado en un país, está destinado indudablemente en última instancia a satisfacer el consumo de sus habitantes y a procurarles un ingreso, cuando surge primero de la tierra o de las manos de los trabajadores productivos, se divide naturalmente en dos partes. Una de ellas, a menudo la mayor, se dirige a reponer el capital o renovar las provisiones materiales y artículos terminados que han sido retirados del capital. La otra constituye el ingreso del propietario del capital, su beneficio o el ingreso de alguna otra persona, como la renta de su tierra. A ver, ¿qué está diciendo Smith aquí? Que una vez que todos los que con un trabajo productivo o improductivo generaron un ingreso y ese ingreso es producto de su trabajo, lo primero que se debe hacer es reponer todo aquello que por haberse utilizado en la producción, ¿sí?, o se acabó o se deterioró. Eso hay que reponerlo. Y hay que destinar parte del producto de nuestro trabajo a reponer aquello, para por lo menos poder seguir produciendo como lo veníamos haciendo en el pasado. Y luego la otra parte ya se destina a la compra de bienes y servicios para el consumo final. A la compra de bienes y servicios para el consumo final. Si hay una parte del producto del trabajo de las personas, del ingreso de las personas, que se tiene que destinar a reponer todo aquello que, por haber sido utilizado en la producción, o se acabó, oye, es que ya se nos acabaron las materias primas, pues córrele a comprar más, o se deterioró, oye, es que se nos descompuso esta máquina, pues hay que componerla, ¿sí?, para poder seguir produciendo, por lo menos como lo veníamos haciendo. Y hay otra parte que se destina, ¿sí?, a la compra de bienes y servicios para el consumo final, para satisfacer ya directamente las necesidades. Y lo que está diciendo Smith es que entre mayor sea la proporción del producto del trabajo de las personas que se dedique a lo primero, ¿sí?, a reponer lo que se consumió en la producción de bienes y servicios o a componer lo que se descompuso, una sociedad va a estar, vamos a decirlo así, transitando por el camino, del progreso económico.
en la medida en que se destine una mayor proporción del producto del trabajo de las personas, del ingreso generado en una sociedad, a la compra de bienes y servicios para el consumo final, pues simple y sencillamente esa sociedad va a ir declinando, va a ir reduciendo su nivel de bienestar. A ver, para entender esto, hagámonos la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría con el nivel de bienestar de una sociedad si todo el ingreso generado por todos, todo el producto del trabajo de todos, se destinara íntegramente una y otra vez a la compra de bienes y servicios para el consumo final? A ver, al paso de unos cuantos años, el nivel de bienestar de esa sociedad sería igual, mayor o menor. Bueno, para responder, hay que tener claro que el nivel de bienestar de las personas depende de la cantidad, la calidad y la variedad de los bienes y servicios de los que disponen, la mayoría de los cuales, antes de poder consumirlos, hay que producirlos. Entonces, a ver, ¿qué supone que todos los integrantes de una sociedad, absolutamente todos, destinen todo el producto de su trabajo a la compra de bienes y servicios para el consumo final? Que no habría recursos, por ejemplo, para reponer los bienes de capital que por el uso, ¿sí?, se fueran acabando y fuera necesario reponer. Vamos a suponer un negocio, el que ustedes gusten y manden, ¿sí?, que ya no puede seguir operando porque todo su equipo ya no sirve. Y ya no sirve por lo que decíamos hace rato. Al usar las cosas, no solamente los zapatos, también la maquinaria, también el equipo, pues esto se va acabando. Y por más que le des mantenimiento, etcétera, va a llegar un día en el cual aquello simple y sencillamente ya no va a funcionar y lo vas a tener, ¿sí?, que reponer con una máquina nueva. Pero si todo el dinero, todo el producto del trabajo de todos se está destinando nada más a la compra de bienes y servicios para el consumo final, ese negocio que ya no puede seguir operando, cierra. Porque como todo el ingreso se está destinando a la compra de bienes y servicios para el consumo final y no a reponer los bienes de capital que se van agotando, pues ese negocio tiene que cerrar y ya no vas a contar con la producción del bien que producía ese negocio. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué pasaría si todo el ingreso generado en una sociedad, todo el producto del trabajo de los miembros de esa sociedad, se destinara una y otra vez a la compra de bienes y servicios para el consumo final? Que al paso de unos cuantos años, no de 100, no de 10, a lo mejor ni siquiera de 2, un año, el nivel de bienestar de los integrantes de esa sociedad, sí, empezaría a caer. Porque el nivel de bienestar depende de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y servicios de los que disponemos para satisfacer nuestras necesidades. Y si no puedes ni siquiera mantener la producción, de entrada, la cantidad de bienes producidos va a disminuir. Hasta que se podría llegar al extremo de que ya no podrías producir absolutamente nada. Y a partir de ese momento la gente se empieza a morir porque no es capaz de satisfacer sus necesidades. A ver, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que es muy importante que parte del ingreso generado en una sociedad, ingreso que no es otra cosa más que el producto del trabajo de las personas, se destine, ¿sí?, se destine no solamente a mantener
la producción de bienes y servicios, sino de ser posible a incrementar la producción de bienes y servicios. ¿Qué es, dicho sea de paso, esto lo digo yo, no lo dice Smith, la dimensión cuantitativa del progreso económico? A ver, a mí me gusta definir el progreso económico como la capacidad que tenemos los seres humanos para producir más y mejores bienes y servicios para un mayor número de gente. Producir más es la dimensión cuantitativa del progreso económico. Mejores es la dimensión cualitativa del progreso económico. Bienes y servicios para un mayor número de gente es la dimensión social del progreso económico. Pero ¿cuál es la primera condición que se tiene que cumplir para poder producir más bienes y servicios de los que se venían produciendo? Pues que cuentes con más medios de producción de los que contabas antes, para lo cual hay que invertir para producir esos bienes de producción. Miren, yo hablo mucho de las inversiones directas y de la importancia que tienen las inversiones directas, y por lo general cuando hablo de las inversiones directas digo que son las que se destinan a la producción de bienes y servicios con los cuales satisfacemos nuestras necesidades, a la creación de empleos, puesto que para trabajar alguien tiene que producir, y a la generación de ingresos, puesto que a quien trabaja se le paga por hacerlo. Pero hay un paso anterior, porque antes de poder producir bienes y servicios para el consumo final, tuviste que haber producido los bienes de capital, instalaciones, maquinaria, equipo, con los cuales producir los bienes y servicios para el consumo final. Piensen ustedes en la tortilla. La tortilla es un bien para el consumo final. ¿Sí? Pero antes de poder producir tortillas, tienes que contar con la maquinaria y el equipo propio para producir tortillas. Y esa maquinaria y equipo propio lo tienes que instalar en algún local. Estamos hablando de instalaciones, maquinaria y equipo. Y todos sabemos perfectamente bien cuál es la maquinaria y el equipo, ¿sí?, que tiene una tortillería, porque todos hemos ido alguna vez a comprar tortillas y nos damos cuenta cuál es la maquinaria y el equipo que hay ahí y que está en un local. Por ahí empiezan las inversiones directas. En la producción, en las instalaciones, la maquinaria y el equipo necesarios para con ellos poder producir los bienes y servicios para el consumo final. ¿Sí? Hay que producir más. Oye, ¿por qué? ¿Pero por qué este afán en producir más? Bueno, pues porque el problema económico de fondo es la escasez. No todo alcanza para todos, menos en las cantidades que cada uno quisiera y mucho menos gratis. Y una de las condiciones que se tiene que cumplir para minimizar la escasez es que se produzca y ofrezca lo más posible. Y aquí lo dice Smith muy claramente, ¿no? Sí. Los trabajadores productivos, los improductivos y los que no trabajan en absoluto, son todos ellos mantenidos, ¿sí?, con el producto anual de la tierra y el trabajo del país. Son mantenidos con el ingreso producto del trabajo de los que sí trabajan. Ese producto puede ser muy grande, pero jamás será infinito. Siempre tendrá unos límites. ¿A qué fenómeno está haciendo referencia Smith? Al fenómeno de la escasez. Por eso, según que la proporción destinada cada año a mantener brazos improductivos sea menor o mayor, quedará para los productivos más en un caso y menos en otro. Y el producto anual del año siguiente será consecuentemente mayor o menor. Si exceptuamos las producciones espontáneas de la tierra, lo que la tierra espontáneamente te da sin necesidad de trabajarla, todo el producto anual es el efecto del trabajo productivo. Ahora, insisto, aquí Smith me parece que cometió un error al hablar de trabajo productivo e improductivo. Reconoce que los dos son útiles. Pero a ver, parece ser, porque no lo dice así, pero parece ser
que lo que Smith está diciendo es que solamente el trabajo que se traduce en un objeto físico crea riqueza, porque la riqueza consiste en los objetos físicos, en los bienes. Aquellos trabajos que son servicios, que no se traducen en un objeto físico, por más útil que te sea que el dentista te cure la muela, no forman parte de la riqueza. Por lo tanto, entre más recursos se dediquen al trabajo productivo que se traduce en objetos físicos, más rica se vuelve esa sociedad. Entre más recursos se destine a trabajos improductivos, que vendrían a ser lo de todos estos personajes que ya mencionó Smith: sacerdotes, abogados, médicos, hombres de letras de todas las clases, actores, bufones, músicos, cantantes de ópera, bailarines, etcétera, 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 entre el cual, sin duda alguna, entraríamos los profesores. Esa sociedad se vuelve más pobre. Aquí yo creo que Smith, bueno, no creo, Smith está equivocado. Sería un ejercicio interesante, ¿sí?, redactar estos párrafos de Smith corrigiéndole la plana. Porque, a ver, más adelante Smith, cuando habla de la persona frugal y de la persona pródiga, dice lo siguiente. A ver, ¿qué pasaría si todo el producto del trabajo de todos se destinara íntegramente nada más a organizar fiestas y, por lo tanto, a puro consumo presente? ¿Qué es el tipo de gastos, dice Smith, que realiza en aquel entonces, estamos hablando mediados del siglo XVIII, la nobleza? A ver, ¿en qué gastan los nobles? En dar fiestas. ¿Y qué queda después de esas fiestas? Lo voy a decir en mis términos: única y exclusivamente destrucción de riqueza, puro consumo. ¿No sería mejor destinar esos recursos a lo que hoy llamaríamos inversiones directas? Bueno, y con esta pregunta terminamos el día de hoy esta sesión del Círculo Bastiat. Yo agradezco mucho a quienes me han acompañado en la misma, sí, y aquí nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.